Vamos. Bien, buenos días, doctor Siciliano, nuevamente bienvenido, ¿cómo le va? Bien. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica, en su caso para los concursos número 225 y 226. Presentamos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Daniel Cuenca y al doctor Maximiliano Braido Bey, y los acompaña presencialmente ahí en el piso la consejera Belén de los Santos. Bueno, doctor, usted sabe, tiene los 15 minutos para poner el tema que ha elegido. Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición. Ahí lo ve. Y cuando culmine la exposición, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Correcto. Bueno, lo dejo con ello y suerte, doctor. Muy bien. Doctor. Bueno, muy bien. El tema el tema que elegí para la exposición está vinculado con el conocimiento y respeto de las costumbres y métodos de los pueblos indígenas para resolver sus conflictos, que fue un tema escogido sobre la base de la existencia dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal del Neuquén, de una instrucción general específica del fiscal general, la instrucción número 6, que a su vez estuvo motivada en la suscripción por parte del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, de lo que se llamó la Declaración de Puntmarí, que fue suscripta entre representantes del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y representantes de comunidades indígenas en Aluminé, ya sea comunidades del pueblo pehuenche o de comunidades mapuches. Y en particular porque a través de lo establecido en esa declaración y lo acordado en el Ministerio Público Fiscal y esas comunidades, el fiscal general hizo una interpretación y una manifestación sobre una forma de interpretar el artículo 109 y una aplicación, si se quiere, específica del criterio de oportunidad para estos casos. Antes de empezar entonces a acercarnos a ese punto, corresponde mencionar por qué es que el fiscal general y el Ministerio Público Fiscal del Neuquén puede haberse visto llevado a suscribir este tipo de declaración o cuál fue el fundamento. Dentro del marco normativo, en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, existe una norma que dice que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a su identidad. Y aclara que las provincias pueden ejercer concurrentemente las facultades sobre esta materia, o sea que en materia de comunidades indígenas, las facultades entre nación y provincia son concurrentes. La Constitución de la provincia del Neuquén, en el artículo 53, se hace eco de esto y establece que la provincia del Neuquén reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos y agrega como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial, garantizando el respeto a su identidad. Esto no es una cuestión menor, porque el agregado que hace la Constitución de la provincia de Neuquén, la preexistencia como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial, es muy importante, porque si uno va a buscar el significado de la palabra idiosincrasia en el Diccionario de la Real Academia Española, surge que está definida como carácter, rasgos, carácter, temperamento, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. Es decir, que ya la Constitución de la provincia de Neuquén nos está marcando que la existencia, si se quiere, la preexistencia de los pueblos indígenas neuquinos es un elemento distintivo propio de la provincia de Neuquén. Entonces, era de lógica que el Código Procesal Penal de Neuquén tuviera normas referidas a esta cuestión, porque los que fuimos a la Facultad de Derecho siempre nos enseñan que el derecho procesal, y sobre todo el derecho procesal penal, es derecho constitucional aplicado. Entonces, nos encontramos en el artículo 19 con una norma que hace referencia a que en los procedimientos debe respetarse, debe tenerse en cuenta la diversidad étnica y cultural, y en concreto el artículo 109, que establece que cuando el hecho cuando el hecho fuera cometido o cuando se tratara de un hecho cometido por un miembro de un pueblo indígena, se aplicará en forma directa el artículo 9.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces acá ya el Código Procesal Penal de Neuquén nos abre una ventana a un instrumento internacional vigente, que es el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos independientes
sobre pueblos indígenas independientes, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que nuestro país lo ratificó mediante ley 24071, o sea, hace ya bastante tiempo, y que como tal tiene rango, es un tratado que tiene rango superior a las leyes. ¿Qué dice este artículo 9? Está dividido en dos incisos. El primero establece que en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos indígenas recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Y el inciso segundo, el 9.2, que es al que remite el artículo 109, establece que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de estos pueblos en la materia. En consecuencia, nosotros tenemos el artículo 109, y acá el fiscal general hace una interpretación, dice, el artículo 109, que lleva a la aplicación del artículo 9.2 del convenio 169 de la OIT, está ubicado en un lugar específico del Código Procesal Penal de Neuquén, porque está en el libro segundo, el título primero, que está referido al ejercicio de la acción penal, y el capítulo tercero, que está referido a reglas de disponibilidad de la acción. Y esto va a tener una consecuencia. Y entonces, en ese contexto, en ese marco, es que el Ministerio Público Fiscal suscribe lo que fue la declaración de Pulmarí, donde donde promueve el reconocimiento y respeto de las costumbres de los pueblos indígenas para resolver sus conflictos, y sobre todo, promover los métodos de resolución de conflictos basados en el diálogo y en el respeto mutuo. Entonces, ¿a qué conclusiones lleva esto? La primera, que el fiscal general dice, los fiscales del caso, en el ejercicio de sus funciones, deben reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos dentro del marco del sistema jurídico nacional y los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y promover los métodos de resolución de conflictos basados en el diálogo y en el respeto mutuo. Y agrega, la inclusión específica de esta norma en el artículo 109 y la ubicación del artículo 109 entre las reglas, el capítulo referido a reglas de disponibilidad de la acción, impone o implica abordar la cuestión como un criterio de oportunidad. Y entonces permite la prescindencia total o parcial del ejercicio de la acción pública o su limitación cuando el conflicto penal haya sido resuelto por los pueblos indígenas de acuerdo a sus métodos y costumbres sobre la base de una serie de requisitos, dice el fiscal general. ¿Cuáles son esos requisitos? Que se trate de un conflicto que interese al derecho penal, que involucre solo a miembros de comunidades indígenas reconocidas por el Estado, que haya ocurrido únicamente en territorio reconocido de comunidades indígenas, que el hecho no afecte gravemente el interés público, que de aplicarse una sanción la misma respete los derechos humanos, y que la solución del caso, que la resolución del conflicto haya sido emitida o avalada por una autoridad legitimada de esas comunidades. Entonces, verificándose esas condiciones y en caso de producirse un conflicto que ha sido resuelto a través de los métodos y costumbres tradicionales de los pueblos indígenas en la materia, podría el fiscal del caso, de acuerdo a cuanto le instruye el fiscal general, aplicar un criterio de oportunidad. Y él dice, en realidad esto no es ni más ni menos que una vinculación entre el artículo 109 y el artículo 106, que es donde se prevén los casos de criterio de oportunidad. Específicamente, el artículo 106, inciso 1, segunda opción, que es cuando no se afecte gravemente, el hecho no afecte gravemente el interés público, y el artículo 106, inciso 5, que es cuando haya existido conciliación entre las partes o se haya realizado una mediación penal exitosa que haya permitido resolver el conflicto primario siempre que no se afecte un interés público prevalente y haya, en la medida de lo posible, existido una reparación del daño. Entonces, este tipo de normativa, esta forma de alguna forma, encarnar la norma constitucional y sobre todo el tratado internacional vigente en la materia,
es propio y específico de la provincia de Neuquén. Fue una de las provincias que en esto ha sido, llamémosle, o sea, de avanzada. Eh, y existen, es cierto, respecto de los requisitos que menciona el fiscal general, podrían existir algunos conflictos a la hora de su aplicación. ¿Por qué? Porque él dice, por ejemplo, que esto se podría hacer en casos en que involucre únicamente a miembros de comunidades indígenas reconocidas por el Estado. Dentro de la Argentina, como yo le mencionaba, como las facultades vinculadas con comunidades indígenas son concurrentes entre nación y provincias, existen en la órbita nacional y provincial distintos registros de comunidades. Por ejemplo, en el ámbito nacional está el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Pero hay algunas comunidades que por una cuestión de autonomía deciden no inscribirse en esos registros. Eh, sí es cierto que la comunidad tiene que inscribirse en el Registro Territorial de Comunidades Indígenas, el RETESI, en caso de que pretenda un relevamiento a los fines de que se le reconozca la propiedad ancestral sobre territorios que ocupan de manera pacífica, tradicional, pública, etc. Entonces podría pasar que el fiscal se encuentre con el caso de una comunidad que no está, de alguna forma, llamémosle, reconocida por el Estado o inscrita ante el Estado porque los miembros de la comunidad no lo consideran necesario, pero eso se podría resolver fácilmente. Por ejemplo, nosotros estamos acá concursando para San Martín de los Andes. En San Martín de los Andes, supongamos, sucede un hecho en el marco de la comunidad curruinca. Toda la comunidad que vive en San Martín de los Andes reconoce a esa comunidad de una existencia, una preexistencia. Eh, entonces, uno podría, de alguna forma, hacerse de informes sobre el reconocimiento que la comunidad en general tiene respecto a esa comunidad indígena en particular y aplicar de cualquier forma esta solución, porque se trata de una comunidad que de alguna forma está integrada en la comunidad local, por llamarlo de alguna manera. De hecho, el Código Procesal Penal, hay un anteproyecto de Código Penal que también tenía una norma bastante parecida a la del Código Penal. El anteproyecto del Código Penal del doctor Zaffarón y Artanian preveía en el artículo 19, pero en una norma dirigida al juez, la posibilidad de que el juez aplique una pena por debajo de la escala penal o prescinda de ella cuando el agente, digamos, pertenecía a un pueblo indígena, sucedía el delito entre miembros de una comunidad y se le hubiera aplicado una sanción. Más allá de que ese proyecto lo orientaba más hacia un intento por evitar una doble punición o una doble persecución penal. Si, bueno, si ya fue sancionado en el marco de su comunidad, de la comunidad que integra, no sería necesario que el sistema jurídico nacional venga a imponerle una nueva sanción, sobre todo porque eh, es propio de esas comunidades que frente a un conflicto entre sus miembros intervengan sus autoridades y en consecuencia, si ya se aplicó una sanción que puede ser incluso gravísima desde el punto de vista de la comunidad, tal vez no para nosotros, pero sí desde la comunidad, por ejemplo, excluir a un miembro de una comunidad indígena de su comunidad para él sería una sanción grave porque le hace perder identidad. A lo mejor uno, desde el punto de vista, digamos, más occidental, por llamarlo de alguna forma, no lo ve de esa manera. Entonces, lo que prevé el Código Procesal Penal de Neuquén, desde mi punto de vista, es un método muy novedoso, bastante novedoso, pero muy de avanzada, de respetar de alguna forma la interculturalidad con la que los fiscales, sobre todo en los lugares para los que estamos concursando, o sea, San Martín de los Andes, Chosmalal, se van a topar con este tipo de situaciones y es saludable, es beneficioso que el fiscal general haya realizado una instrucción general sobre ese punto. Ahora, doctor, para alguien neófito como yo de estas circunstancias prácticas, denme un par de ejemplos con delitos puntuales, con situaciones puntuales, donde un alumno de una facultad fuera, que entienda el conflicto, para diferenciarlo del conflicto que puede tener en Capital, en Santa Fe, en un lugar donde no hay comunidad indígena. ¿Cómo diferencia todo lo que usted explicó bien
detalladamente y demás. Un ejemplo concreto. Sí, sí, uno de los ejemplos concretos, delitos concretos, personas. Podría suceder, por ejemplo, que dentro de una comunidad, dos miembros de esa comunidad, no sé, tengan una discusión que lleva a que se agredan físicamente con lesiones leves, por ejemplo, eh, producto de alguna cuestión de convivencia, y bueno, que intervenga en ese caso la autoridad, por ejemplo, en el caso de las comunidades mapuches, el lonco de la comunidad, y les aplique una sanción que podría ser, no sé, algún tipo de situación de reflexión o cualquier otro tipo de sanción que sea propia de las comunidades. Yo no soy especialista en comunidades indígenas, pero que llegado ese caso a conocimiento del fiscal, porque por ejemplo, no sé, dentro de la comunidad hubo agresiones físicas, intervino la policía de Neuquén porque lo tuvo que separar, la policía de Neuquén lo llama al fiscal, como decía usted, tiene la consulta, y le llega el caso, decir, che, bueno, pero a ver, antes de avanzar en esto, eran integrantes de la comunidad, es una comunidad reconocida por el Estado, hubo una sanción, ¿cuál fue la sanción? ¿Hay un interés público comprometido? ¿No lo hay? Entonces, valorar, respetar esa forma de resolver el conflicto. O sea, es un interpreto. Usted lo incorpora como una salida más dentro de la disponibilidad de la acción con fundamentos que no están previstos especialmente procesales, pero que se tienen en cuenta, previstos puntuales, ¿no? Porque está la norma que remite. Entonces, tenemos este contexto y lo traemos como si fuera un mecanismo de disponibilidad aplicable a cualquiera. Exacto. Hasta ahí vamos, analogía. Y si hay algo superior, un delito mayor, vamos a ubicar que no. Por eso yo le mencionaba, porque me pareció, dentro de los proyectos que incluyen este tipo de normas, el anteproyecto del Código Penal de 2013, hace específicamente una referencia a eso. No específicamente vinculado con reconocimiento y respeto de los métodos y costumbres de los pueblos indígenas para resolver sus conflictos, pero sí para los casos en los que, o sea, no estamos hablando de hechos cometidos o motivados en la cultura indígena, porque en esos casos, es decir, bueno, si usted es un caso grave, eh, eh, cuando digo caso grave me refiero a delito contra la vida, delito contra la libertad sexual, ya Siempre los de afuera opinan a veces, hasta por ejemplo, que no sabemos son correctos. No lee, y una cultura diferente puede admitir el incesto como una cuestión de su entorno social. no, esos Y casos, nosotros el Código Penal nos pegan la cabeza y decimos, ¿qué estás haciendo? no, en esos casos, de hecho, uno de los requisitos del fiscal general es que no afecte gravemente el interés público, que no involucre el interés público prevalente. Si hubiera un caso de un abuso sexual, llamémosle de un miembro de la comunidad mayor de edad, varón, a una niña, nosotros tenemos convenios internacionales. Por eso, el mismo artículo 169, al que remite el artículo 109, dice, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Yo no podría, frente a un caso, sí podría valorarlo eventualmente el fiscal al momento de mencionar la PP. Sí, sí, eso Es está otra cosa. bien. Por eso la norma del anteproyecto Zaffaroni está dirigida al juez. Pero esos son casos donde se puede invocar eventualmente un condicionamiento cultural, o sea, estamos en el marco del error de prohibición, llamémosle. Vamos al Código Penal y los remedios del Código Penal en un contexto determinado. Exactamente. Digo alguna diferencia de tratamiento. Pero lo que yo apuntaba es que hay un tratamiento diferente, es eso lo que apuntaba. Vamos a complicarlo un poco más. Ponete que en ese contexto de comunidad, no importa cuál, dos miembros de la comunidad, un hombre mayor, en este caso una niña menor, eh, hay una situación de abuso sexual, se hace la revisión médica, se corrobora toda esta situación, y unos meses después te presentan de que hubo un avenimiento, y que el lonco autorizó ese avenimiento. De hecho, ahora son pareja y que la comunidad lo acepta. Y de hecho te dicen, bueno, ustedes hasta hace un poquito también no tenían en el Código Penal el avenimiento.
en ese contexto, ¿cómo lo resolvés en Sí, un caso de esta circunstancia? ¿Se entiende la pregunta? sí, yo le explico, en ese caso yo tendría que primero reunirme con el loco y decirle, mire, existe un convenio firmado por ustedes, pero existen también, como hablábamos recién con el doctor, un sistema jurídico nacional y un sistema jurídico de tratados internacionales suscritos que tienen jerarquía constitucional y que ante un hecho de violencia sexual que nos obliga a ser tratado como un caso, en principio como un caso de agresión hacia la mujer, tiene que ser judicializado, tiene que ser de acuerdo a cuanto se establece en nuestros convenios internacionales, investigado, llevado a juicio y eventualmente sancionado y reparado. Y en ese caso concreto, la solución, yo lo que le diría, luego es, esta solución que usted me está trayendo no es compatible. Se podría que el loco me diga, bueno, plantear otra y a lo mejor en el marco del proceso evaluar, tomar en cuenta, darle intervención obligatoria que pide el código a la asesora de menores, a la defensora de menores como querellante en estos casos, que le dé, digamos, asistencia a esa menor para que se escuche su voluntad, pero en ese caso el proceso judicial, de acuerdo a nuestras normas, tiene que avanzar. Es como yo lo vería. Bien. ¿Qué pasa? No sé si es algún antecedente, pero ¿qué pasa que si vos tenés un miembro de la comunidad acusado, vamos a salir de lo que dice el Turmarí, y la víctima no pertenece a la comunidad? Pertenece al Chuspanal, a Pala, y es un hecho donde se va a pedir más de, por el delito, es hipotético, pero un hecho donde se va a pedir más de 15 años de prisión. ¿Eso qué quiere decir en estos términos? Juicio por jurados. ¿Qué pasa con la integración del jurado? ¿Conoces algún antecedente? ¿Sabés? Bueno, Sí, sí, el Código Procesal de Neuquén dice que el jurado tiene que estar integrado, digamos, conforme al juicio que va a juzgar. Con lo cual, yo creo que esa es una pregunta más el fiscal tiene que ser objetivo, pero si en ese caso, si uno se pone en ese papel y tuviera que seleccionar y acudir a una audiencia de selección del jurado, yo procuraría que estén representadas las dos cosmovisiones. Y cuando digo las dos cosmovisiones, el defensor del imputado te dice, no, pero está bien, pero a mí el código me establece claramente que tienen que ser, establece claro, es una de las pocas cosas que tienen que ser de la misma situación cultural, social que el imputado. ¿Cómo lo...? Creo que vas bien encaminado en la respuesta, pero primero si tenés algún caso donde eso ha sucedido. no de juicio por jurados, en ese sentido. Pero jurado, en el caso yo le diría a la defensa, en términos poco coloquiales, jurado no es hinchada del imputado. O sea, yo no es que voy a integrarlo con miembros únicamente de comunidades indígenas. O sea, entonces, ¿cómo harías? yo lo que pediría es que dentro de las personas que evaluaría, que dentro del jurado esté representada de alguna forma, que haya personas que tengan contacto directo en el día a día con las dos cosmovisiones. Por ejemplo, no puede ser miembro del jurado un abogado. Bueno, elijamos como miembros del jurado, si se quiere, a personas que en el día a día trabajan en oficinas públicas, que no son abogados, pero que tienen contacto con todas estas situaciones. ¿Pero ese es igual social y culturalmente que el imputado? Un Eh, abogado que trabaja con instituciones para integrar al jurado es igual que la condición sociocultural que el imputado. Lo único que establece el código es eso. para mí para mí igualdad no significa identidad, significa comprensión de la situación, significa alguien que tenga una mentalidad abierta
a los fines de juzgar ese hecho sin una opinión previa ya formada. No, pero no tiene que ver con la opinión, porque eso es en el guardir lo vas a sacar. Lo que estoy preguntando es, concretamente lo que establece el código es que debe ser de las mismas condiciones sociales y culturales que el imputado. Eso establece el código. Sí, Entonces, vos me proponés un abogado que conozca la temática. Quizás ese tenga más opinión formada eh, que alguien de las mismas condiciones sociales y culturales. sí, condiciones sociales y culturales hoy en día, en el marco de las comunidades indígenas que viven en el territorio neuquino y el Río Negro, no es sinónimo de, ¿por qué decía esto no es sinónimo de identidad cultural? Porque son comunidades indígenas Ya que, pasó, ¿cómo? ya pasó, ya hubo un caso. Bien, yo a lo que digo es que no son comunidades indígenas que, no estamos hablando de un condicionamiento cultural, que viven aisladas. Entonces, que sea de la misma condición social y cultural. O sea, los miembros de la comunidad curruinca en San Martín de los Andes Ajá. van a la escuela Ujú. Bien. con el debido respeto, con sus hijos o con sus hijos o con mis hijos. Sí. O sea, que no pertenezca el miembro del jurado a una comunidad indígena no significa que no sea de las mismas condiciones sociales y culturales. Bien. Porque al haber todo un sistema de educación en Neuquén intercultural, existe un acercamiento, incluso se le explica en las escuelas, se los enseña a respetar esto porque forma parte de la idiosincrasia provincial. Entonces, por supuesto, no elegiría, no sé, el código dice, bueno, tiene que tener cierto tiempo de residencia en la provincia. ¿Cuánto hace que llegó usted acá? No, yo llegué hace 3 años y un día de Buenos Aires. Y ese miembro del jurado, y la verdad es que no me sirve mucho, porque no entiende mucho qué es lo que está pasando. Pero sí me sirve, por ejemplo, alguien que cursó la escuela con este nuevo plan y que tiene una mentalidad diferente, integradora, intercultural, que eso es a lo que apunta la provincia de Neuquén con este tipo de normas. Te hago unas preguntas sacándote un poco del tema, porque Vale. si no, nos quedamos en territorio de comunidad. En juicio directo, se acaba de sancionar la modificación. Juicio directo. Contame si sabes de qué se trata, no la modificación, me imagino que sabes de la discusión del juicio directo, pero si, si conoces el instituto, si se aplica, si no se aplica. Si se aplica o no se aplica para estos casos. No. Ah, Salgamos de este tema, juicio directo. O sea, ya de este tema hablamos un sí, montón, bien. vamos a ver otras cuestiones. Sí, juicio directo está previsto en el ordenamiento procesal. Sí, Consiste o sea, está previsto en el código específicamente o se promueve que sea para casos de flagrancia, sí. donde las partes, o sea, a lo mejor no es un hecho que tiene mayor complejidad, no es necesario producir pruebas. Se me ocurre un ejemplo, tal vez vinculado con el caso de ayer, en la pandemia, la infracción al artículo 205, y la verdad que mucha prueba no requería, o sea, lo encontraste en la calle sin la autorización. eh, entonces, en esos casos, o sea, entiendo que usted me preguntaba sobre si hay algún tipo de objeción a la aplicación de este tipo de. No, si se instrumentó, si alguna vez lo vio instrumentado en la provincia, cuál era la discusión que había sobre el juicio directo, sobre todo sobre un requisito. Fue recientemente reformado la legislatura de la provincia. No conozco casos concretos, no conozco casos concretos. Eh, entiendo que, entiendo que a lo mejor el cuestionamiento que puede haber está vinculado con la defensa del imputado, o sea, si está siendo efectivamente defendido, que yo entiendo que sí, porque en la medida que tiene la posibilidad de discutir el hecho ampliamente en el marco del debate oral, es una defensa válida, el proceso es válido. Eh, Pero es más rápido, es más rápido. es coloquial. El defensor puede cuestionar este mecanismo. Si el defensor, si
pareciera que si el defensor no está de acuerdo, no se podría llevar a un juicio directo. Y eso que se modificó ahora, que es, ¿sabes? No. Es eso. Justamente eso. Esa es la discusión del juicio directo y lo que se acaba de modificar. Es sacar el consentimiento. Sí, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque precisamente si en el marco del derecho de defensa existe justamente una etapa de investigación preliminar, la prueba en el marco del juicio, digamos, acusatorio, es fundamental. O sea, si el imputado está reclamando realizar ciertas pruebas, en la medida en que sea una cierta posibilidad de realizar pruebas, en la medida en que sean pertinentes y útiles, tiene que tener. Porque si no llega al juicio sin prueba. Ahora, si estamos hablando de un hecho donde no hace falta recolectar prueba porque la materialidad quedó en evidencia, este ejemplo que ponía de violación del aislamiento, o sea, estás en la calle, no lo puedo discutir, no lo puedo discutir. Ahora, ¿qué es lo que sí puedo discutir? ¿Por qué estaba en la calle? ¿Qué me había pasado? O sea, y para esto a lo mejor no necesito producir prueba. O puedo ofrecerla directamente para el juicio, puedo ofrecer testigos. Eh, Estamos. no, Listo, doctor. muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Ahora sí me va a dar un cuchillo. Ah, no, el cuchillo, el cuchillo.